Tengo que decir que la seguridad de Kmart es mejor que cualquier cosa que tendría la Marina. Quiero decir, Kmart protege su pasta de dientes mejor de lo que la Marina protege sus secretos más importantes. Me gustaría pedirte que dejes de lado las emociones que sientes hacia mí sobre la situación, sobre el espionaje en general. John Walker fue pagado por los soviéticos por entregar los secretos estadounidenses más guardados. El daño fue absolutamente enorme, incalculable. Probablemente alteró el equilibrio estratégico de poder, quizás de forma permanente. John Anthony Walker Jr. dirigió la red de espionaje más grande y dañina en la historia de la Guerra Fría. Durante casi 18 años, él y sus cómplices vendieron secretos de la Marina de los Estados Unidos a los soviéticos. Sin embargo, las cosas se volvieron demasiado grandes y complicadas. El desprecio de John Walker por su esposa y por quienes lo rodeaban significaba que era solo cuestión de tiempo antes de que su castillo de naipes se viniera abajo. En el año del espía, John Anthony Walker Jr. fue el espía de la década. Quiero que sepan que este video está patrocinado por Magellan Televisión. Magellan Televisión te trae los mejores documentales de todo el mundo. Ya sea que busques el poderoso drama de la historia, la emoción del descubrimiento científico o la impresionante belleza del mundo natural, Magellan Televisión tiene la biblioteca perfecta de documentales para ti. Quédate para conocer más sobre una oferta especial que Magellan Televisión tiene disponible para ti a través de este canal. John Anthony Walker Jr. nació en Washington el 28 de julio de 1937. Su madre era italoamericana y su padre, John Sr., trabajaba como promotor de películas para Warner Brothers. John Walker Jr., apodado Smile y Jack por su amplia y traviesa sonrisa de niño, era el hijo del medio de la familia, teniendo un hermano mayor, Arthur, conocido como Art, y un medio hermano llamado Gary. La familia vivía prácticamente en la pobreza como resultado del alcoholismo de John Sr. y su incapacidad para manejar sus asuntos financieros y personales. Los Walker se mudaban constantemente en un intento de evadir las deudas crecientes hasta que finalmente se establecieron en Scranton, Pensilvania. John Walker fue criado como católico y sirvió como monaguillo. Sin embargo, su rebeldía lo llevó a lanzar piedras a las ventanas de su iglesia y robar de la caja de donaciones. Sin embargo, tenía una vena industriosa, ganando lo suficiente con su ruta de periódicos, trabajando como acomodador en un cine y como vendedor de puerta en puerta para comprarse un auto antes de cumplir 16 años. No tenía interés en sus estudios y después de abandonar la preparatoria, se convirtió en un ladrón de poca monta. En 1955 fue atrapado por la policía después de una serie de robos en los que se llevó algunas piezas de autos y una pequeña cantidad de dinero en efectivo. Fue acusado, declarado culpable y recibió una sentencia de libertad condicional. En ese momento, Art, quien se unió a la Marina de los Estados Unidos en 1953, decidió hablar con su hermano menor para guiarlo por el buen camino. La única opción era la cárcel, así que Juan, convencido por su hermano, se enlistó en la Marina. Art tuvo que hablar con el juez en el caso de Juan para solicitar la liberación de su hermano menor de la libertad condicional y así permitirle enlistarse. A los 19 años de edad, Juan Antonio Walker Jr. se unió a la Marina de los Estados Unidos como operador de radio, iniciando una carrera que cambiaría para siempre el panorama de la inteligencia estadounidense. Primero fue asignado a servir en un destructor de escolta y luego en el superportaaviones United States Ship Forrestal. Walker parecía haber hallado su vocación, ascendiendo rápido en la Marina de los Estados Unidos y obteniendo el equivalente a un diploma de preparatoria y título universitario. En 1957, y mientras estaba de permiso en Boston, John conoció a la hija de una familia pobre de Boston. Barbara Crowley, quien al igual que John tenía 19 años, también había sido criada como católica y le habían enseñado que debía casarse lo antes posible y dedicar su vida a criar a sus hijos. El noviazgo de John y Barbara fue breve. La pareja se casó a los pocos meses de haberse conocido. Su primera hija, Margarita Ana, nació ese mismo año y la pareja tuvo otras dos hijas, Cynthia y Laura, y un hijo llamado Miguel.
Subsistir con un solo y escaso salario de la Marina era difícil, por lo que la joven familia pasó sus primeros años viviendo en un remolque estrecho. Para cuando Miguel nació en 1962, el matrimonio de Juan y Bárbara ya se estaba desmoronando. Tanto el esposo como la esposa bebían en exceso y el abuso físico era común. Juan solía pasar su tiempo libre con compañeros de la Marina en el bar y tuvo varias aventuras extramatrimoniales. Todo ese tiempo Bárbara descuidaba sus deberes del hogar y tenía sus propios romances mientras su esposo estaba de patrulla. Estas aventuras incluían sorprendentemente un romance de 10 años que Bárbara mantuvo con Arturo, el propio hermano de Juan Walker. A pesar de sus problemas financieros y matrimoniales, la carrera de Juan Walker en la Marina iba en ascenso. Su primer despliegue lo llevó a la costa de Vladivostok, donde ayudó en misiones de vigilancia de Estados Unidos. En julio de 1962, observó Starfish Prime, una prueba nuclear a gran altitud realizada por Estados Unidos y lanzada desde el atolón Johnston, ubicado cerca de las islas Hawái. Walker fue entrenado en criptografía en 1963 y recibió autorización de seguridad máxima tras superar la rigurosa verificación del programa de fiabilidad personal. También se graduó en la Escuela de Submarinos y poco después fue desplegado en el Pacífico a bordo del submarino United States Ship Razorback. Walker recibía rutinariamente una calificación de desempeño de 4.0, la más alta disponible, y finalmente fue asignado a la tripulación azul del United States Ship Andrew Jackson, un submarino de la clase Lafayette, propulsado por energía nuclear y equipado con los misiles balísticos Polaris, con ojivas nucleares más avanzados de la Marina de los Estados Unidos. También recibió capacitación en el mantenimiento y reparación de máquinas criptográficas, por lo que no solo sabía cómo usarlas, sino también cómo funcionaban. Walker siguió destacando en su función y en 1966 fue asignado a la tripulación dorada del United States Ship Simón Bolívar, un submarino de misiles balísticos nuclear. Como jefe de la sala de radio y oficial de guardia de comunicaciones del Comando de Submarinos de la Flota del Atlántico, Walker gestionaba el tráfico de mensajes codificados y tenía acceso a los sistemas criptográficos de los submarinos nucleares estadounidenses. Quiero hacer una pausa por un momento para contarte más sobre Magellan Televisión. Recientemente vi El espía que entró en el frío en Magellan Televisión. Es un documental fascinante sobre Kim Philby, un superespía soviético que operó en el apogeo de la Guerra Fría. Si te cautivan todos los temas de espionaje, este documental es imprescindible. La colección seleccionada de Magellan Televisión de los mejores documentales abarca historia, ciencia, naturaleza, crimen y más. Con nuevo contenido cada semana, es completamente libre de anuncios e incluye una colección creciente de contenido nuevo en 4K. Además, puedes ver Magellan Televisión en cualquier momento y lugar, ya sea en tu televisor, laptop o dispositivo móvil. Haz clic en el enlace de la caja de descripción para obtener una prueba de 33 días y ver El espía que entró en el frío y todo el resto de la extensa colección de Magellan Televisión con más de 3,000 documentales de alta calidad. Gracias a Magellan Televisión por patrocinar este video. Y ahora volvamos a la historia de John Walker. Después de 10 años sirviendo en la Marina, John Walker había ascendido de operador de radio a suboficial principal y luego a oficial técnico. A pesar de su progreso, él se estaba volviendo insatisfecho. Encontraba los grandes buques en los que estaba confinado durante 2 meses seguidos muy impersonales y extrañaba las tripulaciones unidas de las embarcaciones más pequeñas en las que comenzó su carrera. Luchaba por readaptarse cuando regresaba de sus patrullas y su vida en casa dejaba mucho que desear. A pesar de su avance profesional, John seguía sintiendo la presión financiera, así que invirtió sus pequeños ahorros en un terreno a las afueras de Charleston, Carolina del Sur. Esto estaba convenientemente ubicado cerca de donde estaba destinado con la Marina en 1967 a bordo del United States Ship Simón Bolívar. Planeaba construir un estacionamiento, pero cuando eso no funcionó, en su lugar abrió un bar llamado Bamboo Snack Bar. El negocio no fue un éxito financiero, quemando dinero y dejando a Juan sin efectivo. Incluso llegó al extremo de sugerirle a su esposa Bárbara que se dedicara a la prostitución para ganar un poco de dinero extra. Ella rechazó esta idea, dejando que Juan, con amargura,
tomara otros trabajos, incluyendo conducir un taxi y trasladar autos de alquiler hacia y desde un depósito central en la ciudad. Juan Walker Jr. con los años también empezó a desilusionarse políticamente. Él resentía la política de engaño de su gobierno, la cual él atribuía a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. También pensaba que el asesinato de Juan F. Kennedy fue encubierto por el gobierno y que la Guerra Fría era solo propaganda. Más tarde declaró que las máquinas militares surgidas de la Guerra Fría y la representación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como el imperio del mal se convirtieron para él en una broma patética constante. Así que fue una combinación de avaricia y desafección política lo que llevó a Juan Walker Jr. a caer en manos de la Unión Soviética. Quizás también fue un deseo de estatus y una anhelada pero no alcanzada sensación de importancia personal, lo que también jugó un papel. Sin embargo, desglosándolo en sus partes constituyentes, el dinero fue un factor motivador principal para Walker, quien sabía que la información a la que tenía acceso le conseguiría una buena suma de dinero del principal rival y enemigo de su nación. La Guerra Fría en la década de 1960 vio la intensificación de las hostilidades en el frente de batalla ideológico. A mediados de la década, Estados Unidos estaba envuelto en su conflicto más impopular en Vietnam y la teoría del dominó del presidente Harry Truman se estaba desarrollando en tiempo real, con países como Cuba y China cayendo bajo el dominio totalitario comunista. En diciembre de 1967, Walker cruzó el Rubicón cuando decidió filtrar información ultrasecreta. Los documentos que fotocopió mientras estaba destinado en el cuartel general de la Fuerza de Submarinos de la Flota del Atlántico incluían las configuraciones de las tarjetas clave criptográficas que la Marina usó durante el mes anterior. Estas tarjetas clave permitían a los radiooperadores de la Marina descifrar las comunicaciones de radio encriptadas usando la máquina de cifrado KL-47. Walker saltó a su MG rojo de 1964 y condujo directamente a Washington con su carga secreta. Logró colarse dentro de la embajada soviética, de alguna manera, evadiendo los puestos de observación del FBI que siempre estaban presentes. Fue directo al presentarse ante el oficial de seguridad de la embajada, Yakov Lukosevich. Dijo que era un oficial naval estadounidense y que tenía información secreta que quería vender. Yakov se sorprendió y no estaba seguro de cómo manejar a Walker. Walkins tenía que ser tratado con cautela en caso de que la oferta resultara ser una trampa de una agencia de inteligencia rival. Sin embargo, comprendía que si Walker era genuino, el valor de su información sería enorme para la Unión Soviética. Decidió reunirse con Walker y quedó impresionado durante su conversación de 2 horas por cómo Walker no intentó fingir su amor por el comunismo. Él hablaba completamente en serio. Tan pronto como terminó la reunión, Walker fue sacado de contrabando de la embajada sin ser detectado. Yakov contactó de inmediato al residente de la KGB, Boris Slomerton, quien junto con Oleg Kalugin, que era el jefe de la sección de inteligencia política de la KGB, evaluaron la información de Walker. Su evaluación confirmó que si Walker era un voluntario genuino, era el tipo de espía que aparece una vez en la vida. Una segunda reunión tuvo lugar en febrero de 1968 en el norte de Virginia. En la reunión, Walker entregó más documentos clasificados de la Marina y manuales técnicos. A cambio, la KGB le entregó a Walker $5,000 estadounidenses, una suma mucho más generosa de lo que los soviéticos normalmente daban a sus espías. A Walker también le dieron una cámara Minox en miniatura para ayudarlo en su labor de recopilación de inteligencia. Durante años, agencias de inteligencia de todo el mundo prefirieron esta cámara por su tamaño compacto y gran calidad de imagen. Para ese momento, John Anthony Walker Jr. ya estaba actuando oficialmente como espía para la Unión Soviética. Su caso fue asignado para ser gestionado por Oleg Kalugin del LAN personal de relaciones de la KGB, y su contacto sería Yuri Linkov, un agente encargado de espiar en la Marina. Todos estuvieron de acuerdo en que las reuniones cara por la cara debían mantenerse al mínimo. A Walker se le entregó un elaborado conjunto de planes para señales y puntos muertos en el área de Washington. Siguió estas instrucciones meticulosamente, y su habilidad como espía era evidentemente excelente. Pasarían 10 años antes de reencontrarse en persona con sus contactos, y esas reuniones ya no serían en territorio estadounidense. Como era, los puntos muertos se organizaban cada 3 a 6 meses aproximadamente
para minimizar el riesgo de ser descubiertos. La señal que eligieron la KGB y Walker para indicar que estaban listos para hacer un intercambio era dejar latas vacías de refresco en lugares previamente acordados. En uno de los puntos muertos, Walker dejaba sus 6 u 8 rollos de microfilm en una bolsa de basura en un lugar apartado en el bosque. En otro sitio, la KGB dejaba un paquete para que Walker lo recogiera, el cual contenía su compensación, instrucciones para el siguiente intercambio y, ocasionalmente, una nota personal. La operación de Walker estaba altamente compartimentada por la KGB y solo unos pocos individuos seleccionados eran adoctrinados. Poco después de su reclutamiento, la operación de Walker fue transferida a la recién creada 16ª Dirección de la KGB, que era el equivalente de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Aunque los soviéticos sabían que habían encontrado oro con John Walker, las cintas criptográficas y las hojas de códigos que él proporcionaba habrían sido inútiles para la KGB sin los medios para descifrar los mensajes que contenían esas cintas. Como operador de radio y suboficial, Walker trabajaba en las salas de radio de los diferentes buques a los que era asignado. Estas eran el corazón palpitante de los sistemas de comunicaciones de la Marina y el medio por el cual sus barcos y submarinos se comunicaban con la base. Estas salas de radio contenían el equipo más avanzado utilizado para cifrar y descifrar el tráfico de radio encriptado que se enviaba a través de lo que se llamaba el sistema de transmisión de la flota. El primer conjunto de códigos clave que Walker entregó a la KGB fue para la máquina de cifrado KL-47 de la Segunda Guerra Mundial, que era similar en muchos aspectos a las máquinas Enigma alemanas. Con el tiempo y a medida que la tecnología avanzaba, la KL-47 fue reemplazada por un dispositivo más moderno, el K-7. Esta era una caja gris que contenía tubos de vacío y componentes de transistores, y funcionaba en línea como un teletipo cifrado de alta velocidad. Sin embargo, para que la información filtrada por Walker fuera útil, los soviéticos necesitaban una máquina para leer los mensajes cifrados. Para este fin, John Walker recibió un pequeño dispositivo llamado lector de rotores que podía usar para leer los patrones de cableado interno de las máquinas de cifrado. Esta información y los manuales técnicos de Walker sobre la KL-47 permitieron a los soviéticos hacer ingeniería inversa y fabricar sus propias imitaciones. En cuanto al modelo posterior KW7, los soviéticos obtuvieron el artículo genuino por medios mucho más dramáticos y polémicos. El 23 de enero de 1968, el United States Ship Pueblo, un buque de investigación estadounidense que había sido adaptado como barco espía, fue capturado por fuerzas norcoreanas mientras navegaba en aguas internacionales. La tripulación de 83 hombres fue rehén durante 11 meses. Se dice que Corea del Norte entregó una carga de inteligencia y equipo valiosos capturados a los soviéticos, incluyendo un dispositivo KW-7 y sus manuales técnicos encontrados a bordo del barco. Sigue en debate si los soviéticos orquestaron el incidente, pues información posterior indica que no participaron en la captura del United States Ship Pueblo y que el evento dañó las relaciones entre la Unión Soviética y Corea del Norte. Fuera cual fuera la verdad, los soviéticos entonces tenían en su poder una máquina KW-7 genuina para leer las cintas de teletipo que Walker les estaba enviando. Por seguridad, los códigos de cifrado para descifrar mensajes de radio se cambiaban regularmente. Según Walker, solo entregó listas de claves antiguas que no tenían tanta protección como las actuales o futuras. Sin embargo, la cinta reemplazada aún podía ser utilizada por los soviéticos para descifrar los códigos estadounidenses. Se cree que, utilizando la información recibida de Walker y sus recién adquiridas máquinas de cifrado, los soviéticos pudieron leer hasta 1 millón de mensajes de la Marina. Un ejemplo del impacto práctico de la traición de Walker a los Estados Unidos se vio en la guerra subsidiaria que libró en Vietnam. Vietnam del Norte se convirtió en beneficiario de la información de Walker gracias a su aliado soviético. La interceptación y decodificación de las comunicaciones militares estadounidenses permitió a los norvietnamitas anticipar los bombardeos estadounidenses de B-52 y tomar las contramedidas adecuadas, evacuando las zonas que sabían que serían atacadas. La efectividad estadounidense en la guerra se vio así disminuida y Walker, aunque no estuviera consciente o simplemente no le importara, sin duda costó la vida de soldados estadounidenses.
Mientras estaba en la base naval de Norfolk, Virginia, reunir inteligencia para sus jefes soviéticos era sencillo. Juan Walker tenía estatus de mensajero y, como tal, podía transportar montones de documentos a su oficina de soltero, donde los fotografiaba usando la cámara Minox. Para 1968, Juan Walker recibía miles de dólares cada mes por la información que entregaba a la KGB. La esposa de Walker, Barbara, empezaba a sospechar. Su esposo, al menos según él, pasaba cantidades excesivas de tiempo en la oficina después del horario laboral y, de repente, sus problemas financieros habían quedado en el pasado. Cuando ella preguntó sobre la mejora en su nivel de vida y la abundancia de dinero en efectivo que de repente había por ahí, Walker dijo que estaba ganando dinero extra con un trabajo adicional. Bárbara no le creyó y estaba convencida de que su esposo le estaba siendo infiel. Cuando un día revisó los cajones de su escritorio, descubrió una caja de metal que contenía dinero en efectivo, bocetos de lugares de entrega y notas escritas a mano de la KGB. Bárbara fue lo bastante lista para deducirlo y confrontar a Walker. A cambio de sacar el tema de su espionaje, Bárbara recibió una golpiza, incluyendo 2 ojos morados. John Walker tenía un problema porque su esposa ya lo sabía. Sus contactos de la KGB le habían advertido que no dejara que su esposa se enterara, ya que decían que ella sería el eslabón más débil de la operación. Quizás como una forma de involucrar a Bárbara en sus actividades criminales y obligarla a guardar silencio, Walker convenció a su esposa de acompañarlo cuando hacía los intercambios de Dead Drop con los soviéticos. Pensó que tal vez esto sería suficiente para que Bárbara creyera que estaba demasiado involucrada como para denunciar a su esposo ante las autoridades. Bárbara se involucró por completo, saltando del auto de Juan para esconder los Dead Drops e incluso planchando los billetes arrugados que recibían a cambio de los soviéticos. Para 1969, el trabajo de Walker lo mantenía en tierra, principalmente en una instalación naval de San Diego, donde entrenaba a operadores de radio novatos. Esto significaba que ya no tenía acceso al mismo nivel de inteligencia valiosa que tenía cuando estaba a bordo de barcos y submarinos de la Marina. Sin embargo, lo que sí tenía era acceso a la biblioteca de materiales clasificados de la Marina. Tuvo que navegar por un complejo conjunto de puntos de control marítimos para sacar y meter información en la biblioteca, llegando incluso a falsificar nuevos documentos de autorización de seguridad después de que los suyos expiraron. El valor de la información de Walker disminuyó durante este periodo, al igual que los pagos que recibía de la KGB. John Walker estaba decidido a recuperar el acceso a la información que tenía cuando estaba basado en la costa este de Estados Unidos. Estaba activamente buscando un nuevo recluta que se uniera a él en su espionaje. Algunos años antes, Walker se había hecho amigo de Jerry Whitworth, quien llegó a ser suboficial en la Marina de los Estados Unidos. Los 2 hombres tenían antecedentes similares, ya que ambos tenían malas relaciones con sus respectivos padres. Abandonaron la preparatoria y, en general, se metían en problemas. En 1974, y después de algunos años de preparación sutil, Walker logró reclutar a Whitworth en lo que estaba por convertirse en una red de espionaje. Walker fue vago sobre la operación, la llamó consultoría y afirmó que los aliados de Estados Unidos serían quienes aprovecharían la información compartida. Esto, sumado al dinero prometido por Walker, convenció a Whitworth de unirse. Para cuando Whitworth fue reclutado en 1974, Walker ya estaba destinado de nuevo en Norfolk y había sido asignado al cuartel general de la Fuerza Anfibia del Atlántico. Esto facilitó la obtención de inteligencia ultrasecreta, pero sacó a relucir los problemas que John y Bárbara seguían teniendo en su matrimonio. Bárbara había guardado silencio sobre el espionaje de su esposo desde que se enteró, pero no se sabía cuándo podría denunciarlo ante la policía y el FBI. John Walker también se enfrentaba a otro problema. Aquellos que tenían autorizaciones de seguridad de alto secreto debían someterse a reinvestigaciones periódicas como parte de los protocolos de seguridad estándar. Parte del procedimiento incluía una prueba de polígrafo, algo que Walker temía reprobar de manera miserable. Sin embargo, para 1976, John Walker ya había disfrutado de una larga carrera en la Marina y decidió retirarse en lugar de arriesgarse a una reinvestigación. Además, tenía un plan de sucesión en la forma de Jerry Whitworth para continuar con su operación de espionaje y así el dinero seguiría fluyendo. La KGB se molestó cuando le presentaron el reclutamiento de Whitworth como un trato cerrado al reunirse con Walker en Casa Blanca en 1977
pero aceptó tras ver que Whitworth entregó un manual de un nuevo sistema de comunicaciones tácticas por satélite. Usando dinero de la KGB, Walker compró una camioneta para Whitworth para que pudiera fotografiar materiales clasificados en secreto. Con un adjunto ya en su lugar, John Walker se retiró de la Marina en 1976, formó una empresa de investigación privada llamada Confidential Reports, a través de la cual lavaba el dinero que seguía recibiendo de los soviéticos. En esta etapa, John Walker aprovechó para divorciarse de Barbara. Rutinariamente se saltaba los pagos de manutención y pensión alimenticia, mientras disfrutaba para sí mismo una vida de vino, mujeres y música. Esto dejó a su familia apenas sobre el nivel de subsistencia. Walker se compró un avión, un auto deportivo y un bote, el último de los cuales fue acertadamente llamado Viejo Sucio. En contra de los consejos y advertencias de la KGB, Walker hizo poco esfuerzo por ocultar su riqueza. La jubilación permitió a Walker reunirse en persona con sus contactos de la KGB cada 6 meses, en Viena o Casablanca. Mientras Walker viajaba por Marruecos o Austria, Jerry Whitworth robaba documentos ultrasecretos en Estados Unidos. Mientras servía en el United States Ship Enterprise, Whitworth entregó a la KGB una pila de documentos de casi un pie de alto. Whitworth vendió a la KGB por medio de Walker tráfico de cables, fotos, listas clave de sistemas criptográficos y datos del sistema telefónico seguro más reciente de Estados Unidos. Sin embargo, Whitworth empezó a tener dudas sobre su participación en la red de espionaje. Él quería retirarse de la Marina en 1979, pero Walker no se lo permitió. Como resultado de la influencia de Walker, Whitworth continuó espiando, pero finalmente lo dejó en 1983, cuando se retiró de la Marina sin decírselo a Walker. Walker había visto venir el destino de su amigo Jerry Whitworth desde hacía tiempo, así que años antes tomó medidas para reclutar a otros en su red de espionaje. El hermano mayor de John, Art, se retiró de la Marina a principios de la década de 1970 y comenzó a trabajar para un contratista de defensa privado con sede en Chesapeake, Maryland. Art todavía tenía acceso a materiales clasificados por su trabajo y para 1981 ya había sido reclutado por Walker en la red de espionaje. En comparación con la información proporcionada por Whitworth, lo que Art producía era de calidad relativamente baja y no obtenía mucho de la KGB. Walker se volvió desesperado por encontrar a otros con mejor acceso a secretos más lucrativos. Walker tenía en la mira a 2 personas aún más cercanas a casa. Él sabía que Whitworth estaba echándose para atrás y quería retirarse, así que en 1979 Walker intentó reclutar a su hija menor, Laura. Ella servía en el ejército de Estados Unidos como operadora de comunicaciones seguras. Laura estaba embarazada y Walker trató de convencerla de abortar para que siguiera en el ejército. Afortunadamente, ella lo rechazó. Walker no logró reclutar a su hija, pero su hijo menor, Michael Walker, fue un objetivo mucho más fácil. Al igual que su padre, Michael Walker había abandonado la preparatoria, había probado drogas y, en general, se metía en problemas. Siguiendo a su padre, Michael ingresó a la Marina en 1982. Cuando John Walker finalmente invitó a su hijo a unirse al grupo al año siguiente, en 1983, el joven Michael no pudo estar más emocionado y orgulloso. Michael era escribiente en el United States Ship Nimitz, un portaaviones de la Marina de Estados Unidos y uno de los buques de guerra más grandes del mundo. Aunque solo era un humilde empleado administrativo, tenía acceso a materiales clasificados que se enviaban para ser destruidos. Ansioso por complacer a su padre, Michael Walker entregaba todo lo que podía conseguir. Con más de 1.500 páginas llevó a casa material sobre sistemas de armas, procedimientos de mando, métodos de sigilo y listas de objetivos de contingencia. La pregunta que la mayoría de la gente se hace en este momento es: ¿cómo pudieron John Walker y su red de espías operar sin ser detectados durante casi 18 años? John Walker se aprovechó de su posición de confianza, de todos los que estaban dentro de su círculo de influencia y de la evidente falta de seguridad en la Marina. Sin embargo, fue la avaricia de John Walker y sus tendencias hacia la psicopatía lo que finalmente lo llevó a su caída. La conciencia de Jerry Whitworth lo había estado carcomiendo desde que se retiró de la Marina.
Cuando ya no pudo soportarlo más, escribió una carta a la oficina del FBI en San Francisco en 1984 usando el seudónimo Russ. Whitworth dijo que había estado operando como espía durante algunos años, vendiendo secretos a la KGB. Ofreció contar todo a cambio de inmunidad procesal. El FBI intentó reunirse con Whitworth, pero el espía retirado finalmente se echó para atrás y la pista se enfrió. El 17 de noviembre de 1984, la exesposa separada y maltratada de John Walker, Barbara, finalmente no pudo más. Por remordimiento o porque Walker otra vez no pagó la pensión, ella denunció a su esposo en la oficina del FBI en Boston. Había guardado silencio durante casi 2 décadas, pero los años de miseria matrimonial que alimentaron su alcoholismo y el ánimo de su hija Laura finalmente la hicieron llamar. Estaba claramente ebria al llamar, pero afirmó que su esposo llevaba casi 20 años vendiendo secretos a los soviéticos. Al inicio, el FBI no sabía qué pensar de la llamada. Quizás solo eran los desvaríos de una exesposa alcohólica y resentida, y una historia que no debía creerse. Sin embargo, el 29 de noviembre de 1984, un agente especial del FBI entrevistó a Bárbara en su casa. Apestando como alcohol y bebiendo abiertamente de una botella de vodka, relató todos los detalles de la vida secreta de su exesposo que había llegado a conocer durante las últimas 2 décadas. Contó lo que encontró en el cajón de su esposo todos esos años atrás, y cómo incluso lo había acompañado en algunos de sus intercambios de entrega secreta. Dijo que su esposo había recibido un pago de $35,000 estadounidenses por la información que entregó en una ocasión. Sin embargo, el vodka y lo evasiva que fue Bárbara cuando le preguntaron por qué tardó tanto en presentarse hicieron que el investigador del FBI dudara de la veracidad de su historia. Se redactó un informe después de la entrevista, pero fue archivado, marcado como que no requería más investigación. Fue hasta el año siguiente, en febrero de 1985, que un supervisor del FBI realizó una revisión rutinaria de los archivos inactivos. Pensó que era prudente enviar el informe a la pequeña oficina del FBI en Norfolk para que lo revisaran. El informe llegó al escritorio del abogado y supervisor del FBI, Joe Wolfinger. Asignó el caso a su escuadrón 4 dirigido por el investigador principal Bob Hunt. Se reanudó el contacto con Bárbara y su hija Laura, y ambas aceptaron someterse a pruebas de polígrafo. Los resultados indicaron que ambas decían la verdad. Sin embargo, el FBI no quería depender de la madre y la hija como sus testigos clave, ya que cada una tenía sus propios problemas personales, lo que en el juicio pondría en duda su credibilidad. El FBI sabía que su mejor oportunidad para asegurar una condena era atrapar a Walker en el acto. A inicios de marzo de 1985, la sede del FBI autorizó una investigación a gran escala sobre John Anthony Walker. La operación Windflyer pronto entró en pleno auge. Los investigadores consiguieron autorización para instalar vigilancia en la casa y casa flotante de Walker. El FBI escuchó una llamada telefónica preestablecida entre Laura y su padre y una reunión en persona entre John y Bárbara. Ninguna conversación logró la confesión que esperaban grabar. Durante 2 meses, los investigadores escucharon cada llamada personal y de negocios aburrida que hacía Walker, hasta que una conversación llamó su atención. El 16 de mayo de 1985, la madre de John Walker le avisó que su tía había fallecido. Le dijo a su madre que no podía asistir al funeral programado 2 días después, el 18 de mayo de 1985, porque tenía un asunto importante que solo él podía atender. En media docena de llamadas telefónicas a amigos y colegas, Walker dio una versión diferente cada vez que hablaba de sus planes para el fin de semana. Algo andaba mal y el FBI tenía la esperanza de que John Walker en realidad planeaba realizar una entrega secreta. El sábado 18 de mayo de 1985, el FBI inició una de sus mayores operaciones de vigilancia. Con vigilancia aérea y agentes del FBI en vehículos distribuidos a lo largo de un área de 200 millas de ancho no pasó nada. Juan Walker siguió su día con normalidad, cortando el césped y planeando encontrarse con otra mujer, mientras su prometida estaba fuera de la ciudad. Luego, al día siguiente, el domingo 19 de mayo de 1985, el FBI observó a Juan Walker subirse a su camioneta
y conducir por su vecindario en lo que parecía ser un intento de limpieza en seco. En resumen, tomó un camino sinuoso, retrocediendo y moviéndose de un lado a otro por si lo vigilaban. Luego se dirigió hacia el oeste por la autopista interestatal 64. La vigilancia continuó hasta las primeras horas de la mañana del lunes, con John Walker siendo seguido mientras conducía aparentemente sin rumbo. El FBI rápidamente rastreó a John Walker y recuperó un paquete que dejó para sus contactos soviéticos en un suburbio boscoso de Maryland, cerca de un letrero de "Prohibida la caza". El paquete consistía en 129 páginas de documentos clasificados como ultrasecretos que habían sido sustraídos del United States Ship Nimitz y estaban cubiertos con las huellas dactilares de Michael Walker. La madrugada del 20 de mayo de 1985, un agente del FBI, haciéndose pasar por personal de seguridad, sacó a John Walker de su habitación de hotel al decirle que su auto estaba involucrado en un accidente en el estacionamiento. Al salir de su habitación a las 3:30 a.m., Bob Hunter intervino y arrestó a John Anthony Walker Jr. en el pasillo de un Ramada Inn en Rockville, Maryland. Se envió con un mensaje urgente al United States Ship Nimitz, que estaba entrando en la ciudad portuaria de Haifa, en Israel. A bordo estaba Michael Walker, de 21 años, quien fue arrestado de inmediato. Negó cualquier participación en espionaje cuando fue interrogado por primera vez por la Unidad de Investigación Naval, pero pronto cedió y ofreció una confesión completa al FBI. Un registro en el departamento de John Walker reveló amplia evidencia de espionaje, incluyendo pagos a Jerry Whitworth. El último paquete de Walker para la KGB contenía notas garabateadas que el FBI pudo vincular con Whitworth y R. Walker, quienes fueron detenidos y arrestados. Durante casi 20 años de espionaje, John Walker obtuvo más de $1 millón. Walker admitió que su principal motivación era el dinero. Él dijo: "Me convertí en espía porque eso era a lo que tenía acceso. Si hubiera trabajado en un banco, habría robado dinero. Si hubiera tenido acceso a drogas, habría vendido drogas. El punto es que me convertí en espía porque necesitaba dinero, así de simple". La Marina nunca notó al espía que estuvo entre ellos durante años. En una evaluación de desempeño de 1972 para ese entonces, Walker ya llevaba irónicamente 4 años trabajando para los soviéticos. Su oficial al mando lo describió como intensamente leal, muy orgulloso de sí mismo y del servicio naval y un firme defensor de sus principios y tradiciones. Posee un gran sentido del honor y la integridad personal, junto con un gran sentido del humor. Bárbara se mortificó al saber que su hijo Miguel fue arrestado. Ella dijo después que no tenía idea de que él estaba involucrado en la red de espionaje y que de haberlo sabido, tal vez se habría llevado su secreto a la tumba. Bárbara pasó los siguientes meses haciendo campaña sin éxito por su hijo en un intento de sacarlo del escándalo. Como parte de un acuerdo de culpabilidad y en una traición final, John Walker aceptó testificar contra su amigo Jerry Whitworth en su juicio en 1986. Esto fue a cambio de que los fiscales buscaran una sentencia más indulgente para su hijo Miguel. Whitworth obtuvo unos $335,000 estadounidenses por la información que dio a la KGB. Él se declaró no culpable y, una vez condenado, recibió una sentencia de 365 años de prisión y una multa de $410,000. El desafortunado Arturo, a pesar de no haber proporcionado a la KGB información tan dañina como la de sus cómplices, recibió cadena perpetua y una multa de $250,000. Miguel Walker recibió 25 años de sentencia por el acuerdo de culpabilidad de su padre, mientras que Juan Antonio Walker fue condenado a 2 cadenas perpetuas y 10 años más. Miguel Walker fue liberado de prisión en febrero del año 2000 por buena conducta. Los últimos informes indicaron que estaba intentando reconstruir su vida como artista local viviendo en Massachusetts. En cuanto a Bárbara, falleció en Norfolk, Virginia, en 2009. John y Arturo serían elegibles para libertad condicional en 2015, pero ambos murieron en prisión con un mes de diferencia en 2014. La información proporcionada por John Walker y su red de espías permitió a los soviéticos leer más de 1 millón de mensajes encriptados. Las máquinas de cifrado comprometidas por la red de espionaje Walker Whitworth eran utilizadas no solo por la Marina, sino por todas las ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, así como por la CIA.
La inteligencia de Estados Unidos fue vulnerada como nunca antes por Walker. La Unión Soviética adquirió conocimiento detallado sobre tácticas, operaciones y capacidades de Estados Unidos. Muchos creen que la red de espionaje de Walker causó la peor brecha de seguridad de la Guerra Fría. Permitió a los soviéticos anticipar el pensamiento militar de Estados Unidos. Esto alteró lo que se consideraba el equilibrio de poder en caso de que estallara una guerra total. Antes de la traición de John Walker, Estados Unidos se había consolidado firmemente en el ámbito de la superioridad naval sobre la Unión Soviética. Esto se debió en gran parte a los submarinos nucleares tecnológicamente superiores de la Marina de los Estados Unidos. Los submarinos estadounidenses eran sigilosos, mientras que los soviéticos eran ruidosos y fáciles de detectar. Una vez que John Walker comenzó a compartir los secretos de la Marina, los soviéticos pudieron cerrar la brecha tecnológica décadas antes de lo que habrían podido de otra manera. Una nueva clase de submarinos desarrollada por los soviéticos incluso fue llamada informalmente la clase Walker. Dado el nivel constantemente alto de inteligencia que entregó Walker, se piensa que el impacto de su espionaje fue mucho más dañino que el de muchos de sus contemporáneos. El jefe de operaciones navales de Estados Unidos estimó que costaría $100 millones reparar el daño que Walker causó a la seguridad nacional de Estados Unidos, suponiendo, por supuesto, que pudiera repararse. John Walker no mostró arrepentimiento, culpando a la Marina por el alcoholismo de su esposa y por su familia disfuncional. La trágica saga de la red de espionaje Walker-Whitworth podría resumirse recordando las palabras del autor Michael J. Zulick. Describiendo a Walker como el espía malvado para el imperio malvado, dijo: "La familia infeliz de John Walker era infeliz porque él era la maldad encarnada. Era un esposo abusivo e infiel, un padre negligente, un hijo frío y manipulador, y un hermano que se aprovechaba de los demás. No tenía cualidad redentora, salvo una. John Walker era un espía excepcional.